¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Francamente. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante y es sobre la salud mental en pandemia. Que entre todas las cosas negativas que nos trae la pandemia, por lo menos el tema de la salud mental, siento que se está conversando más justamente por los efectos que estamos viendo producto de toda esta crisis, ¿no? Efectivamente es un tema muy importante, lo es desde siempre, Claro. pero ahora se le está tomando mayor importancia por la gravedad del impacto que está teniendo la pandemia en la salud mental. El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y eso nos ayuda a poner esto en foco de ahora, no solo ahora, sino de ahora en adelante. Exacto. Para conversar con nosotros hoy día nos acompaña la doctora Belice García Godós. Ella es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenida, Belice, ¿cómo estás? Y dinos de frente, ¿cuál es la conexión que tú encuentras entre salud mental y pandemia? ¿Qué está pasando con nuestra salud mental en la pandemia? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Natalia? ¿Cómo está Javier? Gracias por la invitación. Primero, un gusto estar aquí para hablar de un tema tan importante, no solamente para nosotros que somos profesionales de la salud mental, sino en realidad para todos, ¿no? Sobre todo en estos momentos que, como tú lo has dicho tan bien, recién se le está dando la importancia, y en realidad se le debe dar mucho más importancia, de la que se le ha solido dar, ¿no? La conexión es muy grande, ¿no? La salud mental se está viendo afectada de una manera muy importante, de manera negativa, lamentablemente, y no solamente lo vamos a ver ahora, en estos momentos, sino lo vamos a seguir viendo conforme esto siga avanzando, ¿no? Porque ahorita es incierto lo que va a pasar y las secuelas que van a haber, ¿no? Como la famosa cuarta ola que se habla de los problemas a nivel de la salud mental. La gente no necesariamente a veces sabe bien la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y sería, de repente el programa no tenemos que profundizar en eso, pero por lo menos que quede claro para la gente que el psiquiatra es la persona que puede medicar, ¿no? Que te da medicamentos, ¿no? Y el psicólogo o un psicoterapeuta no te puede medicar, ¿no? El abordaje desde otro lado. Yo sé que tú eres psiquiatra y psicoterapeuta, entonces, pero tú sí puedes medicar y lo que quisiera saber es, ¿ha aumentado enormemente la medicación en las personas, digamos, en estos tiempos de pandemia? Sí, definitivamente sí. Ha aumentado en realidad las dos cosas, ¿no? El tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento psicofarmacológico, ambos. Entonces, como tú decías, ¿no? Si bien los psicólogos y los médicos psiquiatras somos profesionales distintos, trabajamos juntos, ¿no? Es un manejo integral, que es el ideal que se suele hacer en las personas, ¿no? Que es lo que ellos buscan en realidad. Sí ha aumentado bastante, sobre todo a nivel de, hablando de problemas de salud mental, que en realidad vienen los problemas para conciliar el sueño, el apetito, el ánimo, etcétera, han aumentado y podríamos tratarlos de repente simplemente con psicoterapia, ¿no? Pero también han aumentado los trastornos mentales, ¿no? Que ya son un conjunto de criterios, de síntomas, de signos que afectan nuestro día a día, nuestra funcionalidad. Ya no nos dejan seguir viviendo como solíamos vivir. Entonces, ahí es cuando aumenta la necesidad también de medicación. Pero han aumentado las dos cosas, ¿no? Se dice que en realidad a nivel mundial todavía no hay muchos estudios de cómo es que ha aumentado la necesidad, estadísticamente hablando, del impacto en la salud mental, pero se suele hablar que en épocas de crisis 1 de cada 5 personas va a presentar algún problema de salud mental. Y ahora, en un estudio que se hizo más o menos en 8 países a nivel mundial, era 1 de cada 2 personas. Y aquí en Perú, por lo menos 7 de cada 10 personas, es decir, el 70% de la población, en un último estudio, una última encuesta que están haciendo el MINSA y la Organización Panamericana de la Salud, que van a presentar problemas de salud mental, ¿no? Aquí no estamos hablando de diagnósticos, no de trastorno, no de depresión, no de algún trastorno de ansiedad en específico, sino de problemas a nivel de la salud mental. Hablamos también de duelos complicados, hablamos de insomnio, hablamos de estrés, todas estas cosas que nos pueden ir afectando nuestra salud mental sin necesidad de ser un diagnóstico específico de algún trastorno mental. Hay un estigma, ¿no?, en los problemas de salud mental, porque somos una sociedad que no le gusta reconocer que uno no puede solo. Todavía somos así, sobre todo la sociedad occidental en realidad. Entonces, creo que sí sería bien importante que pudieras explicar un poco a qué te refieres con problemas de salud mental, porque claramente si 7 de 10 los tenemos, es bastante normal y lo que necesitamos es poder aceptarlo y atenderlo, ¿no? Entonces, que nos puedas nombrar
por ejemplo, ¿cuáles son esos problemas en los que solemos, en momentos de decaimiento, caer? Sí, sí, claro que sí, Natalia. Primero, referente a lo del estigma, tienes muchísima razón. El estigma es algo que nos acompaña desde siempre, ¿no? Sobre todo a nivel de la salud mental y de todo lo que la relaciona. Inclusive a nivel de nosotros, de los profesionales de la salud, también nos suelen estigmatizar y nosotros también lamentablemente estigmatizamos, ¿no? Pero es principalmente porque no conocemos, ¿no? Por la falta de información, porque no sabemos que nadie está libre, que a cualquiera le puede pasar con mayor o con menor riesgo, pero que al final cualquiera podría ser vulnerable y cualquiera podría tener eso en algún momento. Generalmente cuando hablamos de un problema de salud mental es cualquier cosa que afecte cómo nos sentimos, cómo podemos dormir adecuadamente, los problemas de sueño a la cabeza, los problemas de apetito, el estrés, etcétera, ¿no? Ya cuando estos problemas, la ansiedad también, una ansiedad que ya hablamos de una ansiedad, digamos, no saludable, sino que ya nos está causando problemas en el día a día, ya podemos tratar de hablar de problemas de salud mental, ¿no? Si es que nos empieza a afectar nuestro día a día. Pero si ya queremos hablar de algún trastorno mental, ya tenemos que hablar de una serie de síntomas que van a especificar cada uno de estos trastornos y que en la mayoría de ellos tiene que haber una afectación de nuestra funcionalidad, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, a nivel social. Entonces, eso es una de las principales características. Entonces, cuando hablamos de problema de salud mental, podemos estar hablando de repente de estrés laboral y que nos afecte muchísimo, por ejemplo, hablando ahorita en épocas de pandemia, del teletrabajo, que no estamos acostumbrados al teletrabajo, que no estamos acostumbrados a no tener un horario, que a veces continuamos trabajando en horarios de trabajo, en horarios de almuerzo o de repente a 10, 11 de la noche, que antes no sucedía. E incluso que con personas que no sabemos a veces manejar muy bien las computadoras y todo eso. Ese estrés que ya comienza a causarme preocupaciones un poco más excesivas y que de repente puede ocasionarme no dormir bien en la noche o no comer adecuadamente, ya podemos estar hablando que está afectando nuestra salud mental sin necesidad de ser un trastorno mental. Y tú, en tu experiencia o por lo que has visto, ¿qué clase de personas, digamos, hay características en los grupos de las personas más afectadas? Claro, 7 de cada 10 casi, podemos decir que casi todos, pero... La mayoría. La mayoría, pero podría decir, por ejemplo, que de pronto en los jóvenes hay más incidencia, más dificultades, o en las personas de la tercera edad, o en los adultos, o en los niños, o por ejemplo, ¿quiénes o tienen entre más hombres, insomnio? mujeres, claro, En realidad, esto de que te hablo de los 7 de cada 10 es aquí en Perú. Y actualmente, ¿no? En épocas de pandemia, sí hay personas que ahorita tienen un mayor riesgo de desarrollar de repente una ansiedad intensa, no saludable, o de cualquier tipo de problema que afecte su salud mental. Hay quienes están, de todas maneras, los niños y los adolescentes, que no pueden salir, que ya no ven a sus amiguitos, que no saben tampoco con esta presión de estar todo el rato en la casa, etcétera. Son bastantes los afectados. Los profesionales que están en primera línea, digamos, atendiendo a los pacientes con coronavirus, también los policías, la prensa, ellos también van a empezar a tener este desgaste, a empezar a ver cosas que podrían ser traumáticas en primer plano. Las personas que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones. No necesariamente, ahora todos tenemos riesgo, unos más que otros, pero antes se creía pues que solamente los adultos mayores, pero los que suelen tener más riesgo y que cuando ven las noticias se asustan más, podrían ser también pues los adultos mayores o aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, comórbida. Más o menos eso suelen ser las personas que tienen un mayor riesgo. ¿Nos puedes contar un poco del insomnio, Belice? Eso es algo que yo he observado bastante, que está en aumento. Y quizás sería bien importante que nos expliques por qué ocurre esto, qué refleja el insomnio del estado emocional y mental de las personas. El insomnio en realidad es un problema o una percepción de que no hemos dormido adecuadamente. Esto sea porque no hemos conciliado el sueño de una buena manera o logramos conciliar el sueño, es decir, comenzar a quedarnos dormidos y no lo mantenemos, nos podemos levantar en la madrugada o que al día siguiente nos levantemos muy temprano o que nos levantemos habiendo dormido todas las horas, pero que nos levantemos con esa sensación de que, ay, pero estoy cansada, no he dormido bien. Eso ya podríamos hablar de insomnio como síntoma. Ahora, primero habría que descartar cualquier problema o enfermedad también a nivel físico que la esté ocasionando. Y luego ya ver todas las posibilidades
que ya vengan a mi especialidad, ¿no? Digamos, como tú dices, emocionales, psicológicas, pero desde preocupaciones, desde expectativas, desde miedos hasta depresión, ¿no? Algún trastorno de ansiedad. Al final, muchísimos afectan y tienen al insomnio como síntoma. Así que tendríamos que descartar muchísimas cosas conforme vamos haciendo la historia de la persona, ¿no? Claro, Belice, si hablas de pequeñas, o sea, alteraciones en el sueño, ya digamos, no un insomnio como serio que necesite medicación, yo la verdad es que diría que hasta 7 de cada 10 es poco, porque a mi alrededor no conozco a nadie, ¿no?, que no haya tenido alteraciones en el sueño, ¿no? Hasta, en mi caso, por ejemplo, me pasa que yo de pronto un día duermo mucho más, otro día duermo mucho menos, o sea, mi sueño está raro, no puedo decir que estoy con insomnio, pero es un sueño un poco alterado, ¿no? Y creo que eso es ya casi en estos tiempos, casi 10 de... Sí, pero y además, uno de cada uno. No solo eso, sino además, ¿qué efecto tiene no dormir bien en la vida de nosotros, ¿no? Claro. Exacto, y ahí va lo otro, ¿no? Como tú decías, en esto que están haciendo, que en realidad todavía no se ha terminado este estudio, está recién haciéndose, de esos 7 de cada 10, el síntoma más frecuente era el insomnio, ¿no? Que es muy, muy frecuente, sobre todo ahora que estamos en casa, ¿no? Si no realizamos una buena medida de higiene del sueño, también se puede afectar el hecho de estar todo el día en la cama, el hecho de estar todo el día en pijama, todo eso ya va afectando también qué tal vamos a dormir. Entonces es muy, muy, muy importante, ¿no? Y una de las características también de hablar de insomnio es que al día siguiente afecte nuestro desarrollo de matutino, ¿no? Con cansancio, con más baja energía, incluso con irritabilidad. Nos gustaría que nos pueda hacer recomendaciones sobre tener una buena higiene del sueño, ¿no? Pero luego de la pausa. Seguimos en Francamente, estamos hablando con la doctora Belice, que es psiquiatra y psicoterapeuta, sobre salud mental, que es un tema que es tan importante en estos tiempos y podemos hablar muchísimas cosas, pero estamos hablando justamente con respecto al sueño, que es bastante común, alteraciones en el sueño, y nos hablaste de tener una buena higiene del sueño, ¿no? ¿Cuáles ponen una buena recomendaciones? ¿Cómo se limpia eso? Claro, para tener una buena higiene del sueño. Son varias, son muchísimas en realidad, puedo hacer un resumen, pero la importancia de estas medidas, que en realidad son técnicas, medidas, que podemos aplicar en casa, nada difíciles aparentemente, sobre todo para una persona que tiene insomnio y ya puede causar a veces si este insomnio es crónico, pero que son, digamos, posibles de realizar en casa. Es decir, la primera a la cabeza también está limitar el consumo a veces de mucha comida en las noches, limitar el consumo de cafeína. Si sabemos que a nosotros la cafeína nos puede activar o causar problemas de sueño, no a todas las personas es igual. El ejercicio, hacer actividad física en lo preferente en las mañanas y no hacerlo tan de noche o inclusive 4 horas antes de dormir, porque el ejercicio nos activa. Bueno, no comer muchísima cantidad de comida, limitar las siestas o en lo preferible no tomarlas, ¿no? Si nosotros tenemos problemas para dormir, limitemos el dormir de día. Si no podemos por uno u otro motivo, que estas siestas sean cortas, ¿no? Siestas cortas reparadoras pueden ser de media hora, sin necesidad de que sean 2, 3 horas. Limitar el uso de los celulares, de todo lo que tenga que ver con luz blanca antes de dormir. Eso quiere decir no solamente la luz de nuestro cuarto, sino también el televisor, el iPad, las tablets, el celular. Muchas veces me dicen, ay doctora, lo que pasa es que no duermo bien, ay, estás aplicando las medidas de higiene. Sí, solamente que cuando no duermo agarro mi celular y me quedo, ¿no? Nuevamente, la luz activa, la luz nos dice que no es momento de dormir, sino estar despiertos, más todo lo que empezamos a ver que también nos mantiene pues entretenidos. Manejar digamos, una buena rutina del sueño y también un ambiente, ¿no? La temperatura del cuarto, que de repente todo esté tranquilo, que no haya ruido, que la luz esté apagada, ejercicios de relajación, muchísimos, ¿no? Pero por lo menos esos son los que más están a nuestra alcance. Claro, o sea, en buena medida concentrar todo lo que es energía vital en la mañana y en la tarde empezar a bajarle el ritmo a todo y en la noche quitarse, ¿no? Exactamente, como hacíamos o como hacemos con nuestros bebés, igualito, ¿no? En el día y vamos bajando.
Ahora, tengo otra pregunta, Belice, sobre depresión, ¿no? Porque yo vi uno de tus videos y tú decías que, por ejemplo, hay personas que dicen, que creen que que uno se repone a fuerza de voluntad. Y no es así, ¿no es cierto? ¿Puedes aclarar eso? Porque hay mucha gente que cree que el estado de ánimo es una actitud y no es así. No es así. Las emociones no podemos controlarlas. Las emociones están ubicadas en partes del cerebro que, no son controlables y en las que tienen que ver muchísimas otras cosas, ¿no? Pero la gente que no lo sabe o que no lo ha vivido o que no tiene la información a la mano, puede creer esto, ¿no? De que pon de tu parte, tienes que tener fuerza de voluntad, tú lo puedes controlar, pero no sucede, no solamente en la depresión, sino en todos los trastornos mentales, ¿no? Simplemente pasan por muchísimos factores, ¿no? Cerebrales, biológicos, genéticos, del ambiente. Entonces, en la depresión también uno cree que es simplemente tristeza, ¿no? Y quiero decir simplemente tristeza, menospreciando la tristeza, pero no solamente hay tristeza, sino hay muchísimos síntomas más, ¿no? Hay pérdida de la energía, del apetito, del sueño, de hacer nuestras cosas, y esto afecta nuestro día a día y cómo funcionamos nosotros. Claro, y mira, justamente tengo aquí una pregunta del público que toca un poco lo que está mencionando y que es duro, ¿no? Justamente Liliana habla de su hija adolescente, que era la reina de la fiesta antes de la pandemia, y ahora está muy deprimida, está con psiquiatra, está medicada, está con psicólogo, ¿no? Y nada la calma, simplemente ya no soporta el encierro. Entonces, claro, ¿qué hace con esta mamá donde ya ha pedido ayuda, está con todo, y simplemente su hija no soporta el encierro? Porque, ¿qué le podemos decir? Ahí lo principal, creo yo, es que no solamente esté con psiquiatra, sino que reciba psicoterapia, ¿no? Porque en una depresión, no, lo ideal es que haya... Está con psiquiatra y está con psicoterapia. Ya, lo ideal es saber qué está haciendo la psicoterapia y como mamá informarse para ver qué otras cosas puede hacer y tratar de aplicar todos estos factores protectores que, digamos, hemos perdido también, el hecho de salir, de tener contacto con otras personas, pero intentar hacerlo, digamos, como podría hacerse ahora. Es decir, el distanciamiento no significa distanciamiento emocional también, ¿no? Puede mantenerse en comunicación con amigos, puede de repente limitar sus salidas, de repente para respirar, para poder hacer alguna actividad física, puede ser empezar a aplicar cosas que también las podamos hacer en casa, que también las podamos hacer en familia, que nos empiecen a proteger, que tenga actividades que le generen bienestar. Esa sería la idea, ¿no? Obviamente, más adelante, si esto continúa así, revisar el tratamiento. Claro. Claro. Yo también estoy pensando que en vivir encerrado tiene un efecto en que no sé cuánto podemos controlar, ¿no? Es decir, tenemos varios meses intentando adaptarnos a esta nueva realidad y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, cada quien con los recursos que ha tenido, unos bien y otros no tan bien. Sin embargo, también creo que es importante esto que dices de evaluar cuáles son las rutinas, de ir recuperando la vida de afuera con todas las seguridades del caso, porque no se puede uno vivir aguantando, ¿no es cierto? Yeah. También uno necesita recuperar su vida, ¿no? Pero ahora, ¿cómo conjugar ese equilibrio entre salud mental y la realidad del peligro? Exacto, porque el peligro está ahí, ¿no? Digamos peligro como hablando como posibilidad de contagio. Pero, como tú dices, intentar cambiar también un poco ese, que es difícil, ¿no? Ese chip, ese pensamiento de no soportar, ¿no? No soportar significa ya no aguanto ni un segundo más. Sin embargo, aquí seguimos soportando, creo que todos ya varios meses, y en realidad hay muchas cosas que todavía, incluso para nosotros los profesionales de la salud mental, que vamos a seguir entendiendo, ¿no? Porque esto es nuevo hasta para todos. Pero sí, la idea es, cuidándome físicamente, igual cuidándome sin dejar de lado el cuidado físico, pero sin tampoco a veces, digamos, catastrofizarlo, ¿no? Yo justamente, Belice, leí en una red social antes de empezar el programa y alguien contaba que una psicóloga de un colegio le dieron un curso de educación cívica con niños de 7 años y la psicóloga puso pues el tema de las emociones negativas, que en cualquier otro contexto un niño de 7 años seguramente no hablaría mucho o las cosas que hablaría no serían tan profundas. Bueno, abrió la caja de Pandora y todos los niños de 7 años contaron historias tremendas de todo lo que están viviendo,
¿no? De lo triste, deprimido, de la muerte de algún familiar. Es decir, es una situación que a veces es como difícil de sostener también para los profesionales de la salud, porque todos están pasando por situaciones bastante fuertes, ¿no? Incluidos los profesionales de la salud, ¿no? Exactamente, incluidos los profesionales Exacto, de Es la la primera vez que yo conozco al menos que pacientes y terapeutas estamos viviendo Lo mismo. el mismo drama, ¿no? Claro. Exacto, por eso es que los profesionales de la salud somos uno de la población de riesgo, ¿no? De desarrollar estos problemas que afectan nuestra salud mental, ¿no? Tanto los que trabajan en la parte de hospitales y ven salud física, que están, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, con pacientes graves, etcétera, como nosotros que vemos la parte emocional también. Entonces, como lo dice Natalia, ¿no? Ahorita estamos pudiéndonos identificar también, y quizá eso, espero, logre que también podamos desarrollar un poco más de empatía. Y una cosa que también me parece como fundamental, que Nati lo dijo, ¿no? En la primera parte, esto del estigma, ¿no? El Porque estigma. la palabra salud mental suena a grande. No, suena a que si no estás bien, estás enfermo. Claro, y nadie quiere autodenominarse enfermo Suena de la mente. a serio, pero si uno habla de la salud física y le pregunta a cualquier persona, ¿cómo va tu salud física? Es bien raro, seguramente no solamente 7 de cada 10, sino más, que tenga algo. Ah, bueno, la rodilla me duele un poquito, bueno, yo tengo un poquito de colesterol, bueno, yo tengo... Alguien tiene alguna cosita y si no lo tiene, lo ha tenido. Pero, ¿cómo poder normalizar para que uno pueda decir, sí, yo también tengo esto, y si no lo tienes, lo has tenido o lo vas a tener? Porque la salud mental, también como la salud física, es común que nos pueda pasar algo. O sea, Claro, sube y baja. claro, como no somos inmunes a que algo nos pase, ¿no? Nadie es inmune. La salud física y mental son igual de importantes, ¿no? Salud en general, la Organización Mundial de la Salud lo define como bienestar físico, mental y social. O sea, no separa solo físico, solo social y mental, ¿no? Pero tenemos este pensamiento y estas creencias que desde hace muchísimos años de que todo lo relacionado con la salud mental es vergonzoso, hay que menospreciarlo, hay que marcar a la persona, separarla, ¿no? Y eso a la larga logra que la misma persona que tiene algún problema de salud mental también se autoestigmatice, es decir, que también se avergüence, que tampoco quiera hablar de eso. Entonces se vuelve simplemente un círculo vicioso y sigue y sigue y sigue. Entonces, lo importante es que uno empiece a normalizar el hablar de salud mental, es decir, hablarlo. Que se siga hablando no solamente en los medios, que se siga informando, que sea algo normal de conversar. Y la información es una de nuestras herramientas más sencillas y más que tenemos a la mano para romper este estigma, ¿no? Hablar de que así como uno puede decir, sí, yo tengo diabetes o estoy con fiebre y voy a la emergencia, pues también tenemos depresión, pues también hay problemas, trastornos de ansiedad, y eso no es diferente, ni hay por qué avergonzarnos por eso, ¿no? Creo también, Belice, que el terror de estar mal hace que muchas veces se finja estar bien, ¿no? Y que la autoexigencia se eleve mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, como se dice, ¿no? Bueno, en estos tiempos de cuarentena se puede aprovechar para aprender cosas, para fortalecer los vínculos, para una serie de cosas, para hacer ejercicio en casa y tal, y de pronto la autoexigencia se eleva tanto que no se permite no estar bien. Es decir, por ejemplo, los placeres están súper restringidos, nos salimos, nos vemos amigos, ¿no? Entonces la gente está comiendo más, naturalmente está comiendo más, pero de pronto la autocrítica es muy grande, no quiero subir de peso. Entonces yo personalmente creo que en estos tiempos no hay que, en fin, desbandarse, pero no importa engordar. O sea, ahorita es casi que uno de los pocos placeres que nos queda, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, lo que ha pasado mucho es que al inicio era así, tratar de estar en casa, hacer muchas actividades para mantenernos distraídos, que no está mal, ¿no? Actividades que nos generen bienestar, perfecto, pero no saturarnos o presionarnos con hacer hoy día voy a hacer un montón de postres y voy a hacer ejercicios y voy a hacer, desayunar súper saludable y después lo comparto en redes y las personas que me ven creen que eso es lo adecuado o el modelo a seguir de estar bien, que así me tengo que sentir, que tengo que hacer actividad física y sentirme bien todos los días, y en realidad hay que normalizar que el hecho de sentirse mal es normal y estar bien, sobre todo en estos momentos. En estos momentos yo me he sentido mal muchísimos días, ¿no? Aburrida, triste, cansada, con miedo, incluso ya con cólera, ya también la típica ya no aguanto más cuando se acaba. Entonces, empezar a normalizar eso, no es malo sentirse mal. Bueno, muchísimas gracias, Belice, por acompañarnos. Creo que ha sido muy importante y que poder
normalizar, hablar de estos temas y las distintas cosas que tenemos que enfrentar en esta pandemia. Sí, y seguir haciéndolo porque nos tenemos que apoyar y no fingir, sino lo que queremos no es parecer que estamos bien, sino queremos estar bien. Exacto. Y para eso hay que poder reconocer todos los estados que atravesamos. Bueno. Listo. Así es, gracias por la invitación. Bueno, sí. Me parece importante y lo último que tocó ya podría también desarrollarse mucho más porque en estos tiempos el bienestar la gente tiene que ver con poner una buena foto o un buen video en las redes. Y eso aumenta también esta autoexigencia y este fingimiento, ¿no? De lo que estás viviendo, ¿no? Sí, y además pretende que todos seamos iguales y cada uno vive su proceso de manera única. Claro. Entonces, no estemos comparándonos tanto con lo que vemos de los demás. Realmente hagamos ese esfuerzo. La tentación es alta, pero además, no nos hace bien. Y además ha dicho algo, Nati, que es cierto, ¿no? Que quiero creerte, pero a la vez es una preocupación, que es el asunto de la comida. Porque es cierto que uno se puede dar un poquito de permiso, pero también hay el riesgo de subir de peso porque el riesgo del virus. Es decir, las presiones son a tantos niveles que uno diría, pucha. ¿No? Por eso que yo también, bueno, después del programa comeré un postre. Ya, bueno. Nos vemos, gracias por acompañarnos hoy día y seguiremos pensando juntos sobre todos estos ángulos de este gran tema que es la realidad actual que vivimos. Hasta la próxima, Francamente con nosotros. Chao. Chao, chao.